si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala. Y en esta ocasión escucharemos el tema Acción Social Política de la Iglesia en nuestra Guatemala. Cuando una iglesia evangélica elabora sus bases constitutivas para la solicitud de su personería jurídica en Guatemala, una de las cláusulas que debe incluir en las mismas es que dicha iglesia es apolítica. Esto quiere decir que la institución cristiana no debe inmiscuirse en los asuntos políticos del país, ni ninguno de sus miembros debe participar en la contienda electoral. En obediencia a esta cláusula es que la mayoría de los evangélicos en Guatemala le tienen miedo a inmiscuirse en asuntos políticos. Sin embargo, algunos, arriesgando hasta que los expulsen de sus iglesias, participan abiertamente en la política. Si la iglesia evangélica es apolítica, entonces ningún evangélico debería votar por ningún candidato. Sin embargo, cuando se aproximan las elecciones o contienda electoral, los políticos se acercan bastante a los pastores evangélicos pidiéndoles los votos. Usted se preguntará, ¿por qué es imposible que la Iglesia Cristiana de Guatemala sea apolítica? Déjeme exponerle las siguientes razones. 1. Porque su personería jurídica está basada en la Constitución Política de Guatemala. 2. Porque su libertad de creencia está basada en la Constitución de Guatemala. 3. Porque desde el momento que nace la persona pertenece a una nación que se rige por un gobierno político. 4. Porque desde que una persona está registrada como ciudadano de un país es político. 5. Porque desde el momento que le hacen entrega de su documento de identificación es ciudadano de un país político. 6. Porque desde cuando al ciudadano se le exige cumplir con sus deberes fiscales, está involucrado en la política económica de su país. 7. Porque desde que un individuo paga sus impuestos, está haciendo política fiscal. 8. Porque desde el momento que un ciudadano da su voto y elige a un candidato para que sea su presidente, está haciendo política. 9. Porque desde el momento que la persona respeta las leyes de la nación, está en política. Y 10. Porque somos ciudadanos de dos naciones, una en la tierra y la otra en el cielo. Y Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema no radica en que el cristiano se mezcle o no en los asuntos políticos, sino en que mantenga su testimonio como buen cristiano en cualquier lugar en donde se encuentre. Sin embargo, en Guatemala tenemos el caso de muchos hermanos evangélicos, hasta ministros, que han pretendido que Dios les ha hablado diciendo que dejen el pastorado y se metan a la política. Eso no es verdad y nunca le aconsejo a ningún pastor evangélico o ministro, evangelista, maestro que haga eso, porque Dios, si lo llamó a la predicación del evangelio, si lo llamó a que sea ministro de Él, de su reino aquí en la tierra, el Señor, Él es claro en su palabra que Él no cambia.
Dios sabe por qué lo llamó al ministerio y en el ministerio no hay renuncia. Lastimosamente, estas personas que han llegado a ser políticos y al mismo tiempo evangélicos tienen el problema que se han avergonzado, han negado a Dios durante su gestión cuando tienen un puesto público. En nuestro medio existen dos posiciones diferentes en cuanto a la participación o no de la iglesia evangélica en la política. Y por muchos años se ha venido discutiendo este problema de la participación de los cristianos. Los evangélicos que están en contra de que el cristiano participe en la política fundamentan sus argumentos en el hecho de que la iglesia debe estar separada completamente de los roles políticos, porque no se debe mezclar lo espiritual con lo material. Pero también se formulan muchos argumentos. Uno, porque la política es la más sucia que existe en las naciones. Dos, porque para ser político solo se necesita ser mentiroso, hipócrita y ladrón. Tres, porque los políticos solo quieren llegar a un puesto público para enriquecerse económicamente. Cuatro, porque la política es la que tiene sucumbidos en la miseria a los países de Centroamérica y Latinoamérica. Cinco, porque tenemos ejemplos de evangélicos que han llegado al gobierno y no han hecho nada en favor del pueblo, sino al contrario, se han robado el dinero del pueblo. 6, porque todos los que están en un puesto público son unos ladrones, porque el sueldo que les paga el Estado no es suficiente para que compren las lujosas casas, carros y cuentas bancarias que hoy tienen. 7, porque la iglesia no es de este mundo, por lo tanto no debe ambicionar las cosas terrenales. 8, porque los políticos cuando están por llegar al poder solo son labias, pero cuando llegan al puesto son unos orgullosos y tiranos con la gente pobre y necesitada. 9, porque los evangélicos que han llegado a ocupar puestos públicos en Guatemala se han corrompido, han caído en adulterio, fornicación, han caído en ladronismo y otras anomalías. Y 10, porque tenemos ejemplos de evangélicos que se han desviado del camino de Dios por meterse en la política, han destruido hasta su familia. Existen muchos argumentos más en los cuales se apoyan los evangélicos que están en contra de que la iglesia participe en política. No se necesita de tanta investigación para constatar que todo lo anterior dicho es la verdad, pero debemos tomar en cuenta que si nos proyectamos a pensar únicamente en la parte negativa, nunca saldremos del atolladero en que nos encontramos como nación y ciudadanos guatemaltecos. Alguien tiene que arriesgarse y no debemos perder la esperanza que un día Dios en su misericordia nos mande un presidente que sea honrado y honesto. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Y quién sabe si pueda llegar a ser un ciudadano guatemalteco temeroso de Dios. Pero así como hay evangélicos que están en contra de la participación política, también existen muchos que están a favor de que la iglesia debería de participar en la política. Y también ellos presentan sus argumentos que consideran correctos para apoyar su posición en cuanto al tema de la política de la iglesia cristiana evangélica. 1. Porque como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones para sacar adelante la nación en donde vivimos. 2. Porque desde el principio Dios hizo al hombre con el fin de que gobernara desde el huerto del Edén. 3. Porque el primer principio de gobierno lo encontramos en la familia que fue constituida por Dios. 4. Porque el Estado nos da protección, educación, salud y otros. 5. Porque todas las autoridades que tenemos en la tierra son puestas por Dios. 6. Porque en la Biblia encontramos hombres de Dios que ocuparon puestos públicos en favor del pueblo y lo hicieron muy bien. 7. Porque la iglesia no se puede quedar de brazos cruzados mirando cómo los impíos nos gobiernan a su decisión y antojo sin que la iglesia haga algo. 8.
porque los hijos de Dios deberíamos gobernar y legislar leyes encaminadas al bienestar social y económico de la nación y predicación de la palabra de Dios. 9. Porque qué novedoso sería que todos los puestos públicos, desde el presidente hasta los alcaldes, fueran evangélicos, hombres y mujeres temerosos de Dios. 10. Porque en Latinoamérica todavía hay dos instituciones a las que la gente todavía les tiene confianza, y son el ejército y la iglesia evangélica. 11. Porque los impíos tienen buen concepto del comportamiento de los evangélicos, y por lo menos de aquellos evangélicos santos y honestos. Amado oyente, es usted quien sacará sus propias conclusiones. En este estudio no pretendo enmarcarlo en política, sino que solo estamos poniendo el tapete en la mesa para que usted analice y tome su propia decisión en cuanto a la participación o no de la iglesia evangélica en Guatemala en la política. Dios, en su infinito amor por Guatemala, le ha venido dando algunas oportunidades de superación espiritual y económica. La primera oportunidad que Dios le dio fue en el año 1882, cuando el general Justo Rufino Barrios trajo a los primeros misioneros evangélicos a Guatemala. La segunda oportunidad se la dio cuando permite que el general Ríos Montt tomara la presidencia 100 años después, en el año 1982. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que esto se debe a que Guatemala ha sido el segundo país en la historia de apoyar al pueblo de Israel junto con los Estados Unidos, pues Guatemala le dio la firma que faltaba para que el pueblo de Israel tuviera su independencia en el año 1948. Además, hoy la embajada de Guatemala está ubicada en Jerusalén, la capital de Israel, junto a la embajada de los Estados Unidos. Uno de los presidentes que ha tenido Guatemala y que no se avergonzó de proclamar el evangelio en las fuerzas del ejército ha sido el general José Efraín Ríos Montt. Y fue el hombre evangélico que le hizo alto a la guerrilla en Guatemala de un solo tajo. El día que asumió la presidencia dijo: estoy confiando en Dios y mi rey. Dijo también al mundo, porque solo Él da y Él quita la autoridad. Su filosofía política estaba basada en la honradez y la honestidad. A los pocos días que Ríos Montt asumió la presidencia de la República de Guatemala, comenzó a investigar a todos los jefes de las diferentes dependencias de gobierno, y descubre que estos llegaban tarde y a veces no llegaban, y cuando lo hacían llegaban borrachos o de goma. Pero cuando se llegaba el día de cobrar el cheque eran muy puntuales. Entonces comenzó a destituirlos, diciéndoles que por eso Guatemala está sumida en la miseria, porque no cumplen con su trabajo ni con las horas establecidas por la ley, pero que para cobrar su cheque sí son muy buenos. Uno de los casos fue el que sucedió en el hospital de Mazatenango, en donde llega disfrazado como un indígena, con ropas de indígena y con chancletas en sus pies, haciéndose enfermo, pidiendo una consulta, la cual se le fue negada. Y le trataron muy mal las enfermeras del hospital y lo hicieron esperar mucho tiempo, al igual que muchos enfermos, mientras las enfermeras bromeaban y tomaban refresco. A largo rato se identificó como el presidente Efraín Ríos Montt, habiendo destituido de inmediato al director del hospital y a muchos trabajadores. De todos los presidentes que hemos tenido en nuestra nación, ninguno se había atrevido a hablar abiertamente del Evangelio de Jesucristo en cadena nacional, por la radio y la televisión, como lo hizo en su calidad de jefe de Estado el general Ríos Montt. Y como predicador católico que fui, estoy convencido que esa fue la verdadera razón por la cual sus enemigos le quitaron la oportunidad a Guatemala de salir adelante en todo el sentido de la palabra.
El general José Efraín Ríos Montt invita al hermano Manuel de Jesús Latín. En el año 1999 tuve la oportunidad de recibir una llamada telefónica desde la residencia del general José Efraín Ríos Montt. Esta llamada fue realizada por su secretario privado y orden del general. En la misma se me informaba que tenía una invitación especial de parte del general para que fuera a su residencia, pues quería platicar con mi persona en cuanto al futuro gobierno del FRG en Guatemala, fundado por el general. Cuando se llegó el día señalado, viajé para la casa del general ubicada en la zona 15 de la ciudad capital de Guatemala. Una de las razones por la cual asistí a la invitación del general era porque estaba estudiando y necesitaba investigar algo sobre los asuntos políticos. Al llegar a su residencia, él me estaba esperando y entramos juntamente con el pastor Carlos Aguayo, quien le había hecho llegar mi libro Ecumenismo Mundial al general Ríos Montt. Cuando el general leyó el mismo, el general dijo: hombres así queremos en el gobierno, que tengan valor y sean honestos en todo. El general Ríos Montt me pidió que yo eligiera el lugar en donde quería trabajar, por supuesto en uno de los más altos cargos de las dependencias del Estado de Guatemala y sin hacer política. En ese momento no le pude dar respuesta de ninguna índole, puesto que para ese tiempo ya tenía más de 15 años de vida ministerial en el Evangelio de Jesucristo y dependiendo económicamente única y exclusivamente del mismo ministerio. Posteriormente tuvimos otra reunión con el general en su misma casa e invité al pastor Buenaventura Lebón para que me acompañara, ya que siempre me ha gustado tener testigos de las cosas que emprendo. Y luego con los directivos del Grupo Nacional Portillista nos conocimos bastante cerca con el ingeniero Mariano Portillo, el doctor Lemos, el licenciado Gregorio, entre otros. Estas personas se comunicaban de manera regular por la vía telefónica a mi humilde residencia. En lo personal, yo le agradezco tanto al general como a los demás profesionales que han querido ayudarme según su ideología política, y espero que Dios me les bendiga por tan buenos conceptos y deseos de que yo superara económicamente. No sé si estuvo mal el no haber aceptado dicha oferta política, ni quiero que mis oyentes me malinterpreten, puesto que desde mi conversión al Evangelio de Jesucristo he sido un hombre radical en mis convicciones cristianas y ministeriales. Me gusta ser hombre de palabra y actuar lo más honesto que pueda, pues eso fue lo que me enseñó mi humilde padre. No le debo nada a nadie y espero que Dios me ayude para que el día que parta de esta vida a la presencia de mi Señor, no tener cuentas pendientes con nadie. Deseo manifestarles que a lo largo y ancho de mi vida ministerial evangélica he tenido muchas ofertas de prosperidad económica, pero no las he aceptado, todo debido a mis principios y convicciones cristianas y ministeriales. Siempre le pido a Dios que me ayude para vivir en el temor de su bendita palabra. Agradezco a mi Criador que durante mi vida cristiana y ministerial nunca he recibido un solo centavo de ningún político en Guatemala, no porque no lo necesite o que tenga algún prejuicio, sino porque sin duda Dios no lo ha permitido, pues Él me ha sostenido económicamente desde que me sacó del trabajo secular hace muchos años. Prefiero vender mis discos y mis libros en mis actividades evangelísticas para llevar el pan a mi familia, pero caminando con el rostro muy en alto. No acepté el cargo no porque yo esté en contra de la política en Guatemala, sino debido a mis convicciones evangélicas y ministeriales. Sin embargo, soy consciente que en calidad de ciudadano, todos tenemos derecho de elegir y ser electos, no importando de qué creo seamos. De manera que el general José Efraín Ríos Montt
Fue el primer evangélico que llegó a la presidencia de la República de Guatemala, porque cuando el ejército dio golpe de Estado en el año 1982, al general lo llamaron para que él encabezara la Junta de Gobierno. Que el Señor me le bendiga, amado hermano y amigo. Este ha sido el final de una pequeña monografía sobre la historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Si usted desea comunicarse conmigo, puede hacerlo al teléfono 5760-1522. Muchas gracias. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760-1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.